Hola, buenas tardes para todos y para todas. Yo soy Natalia Gómez, coordinadora de formación en el FDC. En nombre del SENAC y de Proimágenes Colombia, les doy la bienvenida al segundo conversatorio numeral Tengo una película del 2021. Estos conversatorios, continuando con la tradición de todos los años, los venimos haciendo para aprovechar y para invitar a alguno de los integrantes del comité evaluador para compartir sus experiencias y sus opiniones, sus obsesiones, sus metodologías, alguna temática en particular de interés para el sector. Como en el conversatorio pasado, seguimos enfocados en la temática del montaje, pero en esta ocasión vamos a dedicar este espacio a la dramaturgia del montaje documental, el reto que implica la construcción de la película documental. Y para esto invitamos a Paloma. Paloma López Carrillo es nuestra invitada de hoy. Ella es montajista mexicana. Comenzó su carrera como asistente de edición y luego fue editora de la película La Jaula de Oro. Con esta película, con el trabajo en esta película, Paloma fue ganadora en los premios Ariel y fue ganadora del Premio Iberoamericano de Cine Fénix a Mejor Edición. Ahí se abrió su carrera y fue muy galardonada en este momento. Paloma ha enfocado su carrera en la edición documental, trabajando con directores como Everardo González en las películas, algunas de las películas con las que ha trabajado con Nelson Yerno y La Libertad del Diablo. Y otros de los títulos en los que ha trabajado como montajista son Margarita, Un abrazo de 3 minutos, Una corriente salvaje y la serie 1994, recientemente en Netflix. Invitamos a Paloma porque ella hizo parte del comité evaluador de postproducción de largometrajes documental y queremos pues aprovechar su paso por el FDC para que nos comparta su experiencia y metodología de trabajo. Gracias, Paloma, por haber aceptado esta invitación. Hola, Natalia, muchas gracias. Quiero también presentarles a quien nos acompañará como moderador de este conversatorio. Como siempre, jugamos con un invitado internacional, un moderador local, y para esto convocamos a Mauricio Vergara, que él es montajista y realizador caleño. Ha trabajado con reconocidos directores y realizadores colombianos como Oscar Campo, en Informe sobre un Mundo Ciego, en El Proyecto del Diablo y en Yo Soy Otro, y con Antonio Dorado en el largometraje documental En Busca del Río. Mauricio además es docente, ha sido asesor para los proyectos beneficiarios del FDC, ha sido evaluador en la convocatoria también y tiene una vasta trayectoria como montajista y aceptó esta invitación de conversar hoy con Paloma sobre el montaje documental. Gracias, Mauricio, por estar acá y por haber aceptado esta invitación. Antes de darles la palabra, pues 2 recomendaciones. Para quienes nos están viendo, que aprovechen el espacio para hacernos sus preguntas a través del chat. Vamos a estar durante todo el conversatorio prestando atención a sus inquietudes y si están pertinentes, introduciéndolas en la charla para enriquecer esto y que sea un poco más interactivo el asunto, que escucharlos y que tener respuesta, digamos, en vivo. Así que anímense a escribir, anímense a dejar sus preguntas en el chat. Y agradecer la retransmisión de la Dirección de Audiovisuales de Cine, Medios Interactivos del Ministerio de Cultura, del Bogotá Audiovisual Market y de los consejos departamentales de cine que a través de sus páginas de Facebook están retransmitiendo este conversatorio. Bueno, pues de nuevo bienvenidos, muchísimas gracias a ambos por estar acá y ahí los dejo para que conversen y nos vemos al final. Vale, muchas gracias. Tenía ahorita el micrófono desactivado. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con Paloma en esta conversación. Estoy seguro que vamos a aprender muchas cosas. No, muchas gracias a ti por aceptar así de... Listo. Entonces, a ver, si te parece bien, te propongo Paloma. Resulta que Paloma tiene una larga trayectoria como editora, como montajista, como montadora, bueno, tantos nombres, ¿no? Para este oficio. Y obviamente
me sucede lo que nos sucede a muchos editores, y es que trabajamos indistintamente en películas de ficción y de documental. De hecho, tengo entendido que tu carrera empieza con la ficción, de hecho con los comerciales, ¿cierto? Con el mundo de la publicidad, y luego aparece, digamos, el mundo del documental. Entonces quisiera empezar con esta pregunta, Paloma, y es, ¿cuál es para ti la diferencia sustancial, digamos, entre trabajar en el montaje de una ficción y el montaje de un documental, que es el tema de hoy? Sí. Bueno, creo que hay algo que hermana las dos y es la dramaturgia. Pero sí es verdad que en ficción uno ya viene con un universo generado previamente por el guionista y por el director. O sea, ya el universo con el que uno trabaja dentro de la ficción es limitado, al contrario en el documental. A pesar de que el director, antes de haber filmado, ya como que fue a buscar una hipótesis o fue a buscar dudas o preguntas que le venían ahora en ese momento respecto al contexto, a los personajes o a la vida, al menos la diferencia que yo siento cuando se edita el documental es que tenemos como el universo es muchísimo más amplio y los límites pueden parecer más amplios que en la ficción. Y bueno, sin duda, lo que ya se ha dicho como 1000 veces, que es como la escritura del documental se realiza más como en la edición, a diferencia de ficción que ya hay una escritura previa, ¿no? Quizá eso sería como la diferencia sustancial. Otra cosa que me he dado cuenta, sobre todo ahora como que volví a la ficción, es que lo que uno tiene que hacer en documental es como que los personajes, si es que es un documental de personajes, los personajes ya actúan como seres humanos porque son seres humanos, no son actores, ¿no? Ya tienen contradicciones, quizá hay como la habilidad es más del director de lograr sacarlos del personaje que la cámara impone, ¿no? En documental. Porque el tener una cámara enfrente, aunque uno sea un ser humano normal y corriente, pues te pones a actuar, ¿no? Entonces ahí es más como la habilidad del director de sacarlos de su personaje o de su lugar común. Pero ya que el director lo logra, uno tiene un material ya vivo, o sea, un personaje vivo. Cosa que en ficción muchas veces, bueno, esos son actores que están interpretando un papel. Entonces, en ficción lo que pasa, o lo que a mí me ha pasado algunas veces, es que uno les tiene que dar esas contradicciones que el ser humano solo por nuestra naturaleza ya las tenemos, ¿no? Los actores, que también eso se hace desde la escritura, pero lo podemos apoyar bastante en la edición, ¿no? Como hacerlos parecer, como que se nos olvide que son actores, aún así sean famosos, y empecemos como a estar dentro de la experiencia de la ficción. Entonces ahora centrémonos en el punto que dijiste que es común en la edición entre la ficción y el documental, que es la dramaturgia. ¿Qué es lo que de la sala de edición defines tú como dramaturgia? Para que lo entendamos todos. Sí, es como una palabra como muy recurrida, pero creo que, no sé, tampoco la entiendo al 100% yo, pero creo que lo que he visto, por ejemplo, en los documentales o en los documentales que se producen, en la mayoría más bien de los documentales que se producen ahora, es que todavía el documental como que tiene este estigma de denuncia social, ¿no? Y sí, hay documentales que son para eso, pero hay otros documentales que tienen un valor más allá del contexto. Y creo que esos son, incluso los que se existen por su contexto, la dramaturgia es la que se tiene que trabajar muchísimo más, porque tampoco todos los personajes que tratamos tienen un carácter melodramático, ¿no? Que es donde más el documental se enfoca, como que es el grueso de los documentales los que se hacen como melodramáticos. Entonces, pero hay personajes que no son melodramáticos, son más bien como cómicos, o también hay personajes que son trágicos. Y no la tragedia como en esta palabra coloquial que usamos como, qué mal lo que le pasa, ¿no? Sino como
o sea, como dramatúrgicamente una tragedia, que en la tragedia sería como donde el carácter de los personajes es el que los lleva como a su perdición, ¿no? Pero además en la tragedia es un carácter en el cual nosotros nos vemos espejeados. Es decir, el que yo estoy viendo en la pantalla soy yo mismo, no es alguien separado a mí. Al contrario, como en el melodrama, ¿no? Que el melodrama, pues sí, es a otra persona a la que le pasa esas cosas. Y además la diferencia principal sería como que la tragedia, en la tragedia los personajes son responsables de su destino y en el melodrama el contexto es el que no los deja tomar decisiones, ¿no? A pesar de que ellos quieran mejorar eso, no pueden porque el contexto como que los abruma. Y ahí es donde casi todos los documentales están. En todas las luchas sociales, ¿no? Como el gobierno. En el documental melodramático, digamos, existe conflictos. No quiere decir que en la tragedia no, pero no es lo importante, la anécdota. En el documental melodramático la anécdota y la historia es lo importante, y los giros de tuerca, y lo sorpresivo, y lo indignante. Eso es lo importante, ¿no? En el documental melodramático. En la tragedia es más como el reconocimiento de la esencia humana en el personaje y la responsabilidad del personaje en lo que le sucede. O sea que, digamos, ya tocando ese punto, estás ampliando, digamos, también otro terreno, digamos, abriendo otro terreno, y es que no existe el documental, sino los documentales, o sea, una gran serie de documentales. De hecho, dentro de los que has trabajado, por ejemplo, encontré, por ejemplo, desde El Charro de Toluquilla, ¿cierto? Que está centrado en un personaje justamente, ¿no? Todo el documental va siguiendo a ese personaje que es El Charro, pero también está el trabajo que editaste de La Libertad del Diablo, que ya son muchos personajes y además está más ligado con las entrevistas, o sea, ya la entrevista más formal, ¿no? No la situación como en El Charro. O tenemos Yermo, en donde el trabajo es más con muchísimos personajes que los abriga un mismo espacio que es el desierto, ¿no? Entonces ahí el espacio se vuelve como más protagónico. O, por ejemplo, la serie que hiciste con Netflix, que es 1994, que está en Netflix, y que tiene que ver con un acontecimiento histórico en México, ¿no? En México de los años 90, pues desde finales de los 80 y cruzando los años 90 y bueno, y hasta la actualidad, digamos, como los ecos, digamos, de ese acontecimiento hasta la actualidad. Entonces son como diferentes tipos de documentales, ¿no? Y que hace también más complejo como llegar a fórmulas dramatúrgicas y todo eso. No sé qué opinas de toda esa pluralidad y si quisieras hablar un poquito sobre esas especificidades de esas diferentes experiencias. Sí, totalmente. Y creo que es como una de las cosas que me gusta mucho de editar. Como, creo que, o sea, nunca uno sabe si una película la va a poder terminar de editar. Creo que siempre existe esa duda como editor, ¿no? Bueno, al menos a mí nunca sé si voy a ser capaz de manejar ese material o si voy a estar a la altura del material o de la película o la serie. Siempre existe esa duda, pero bueno, hay como quizá hay una seguridad que la repetición de editar te da, que sabes que por muy obstaculizado que esté el camino, o por muy difícil que esté el camino, confías en que algo va a salir. Y creo que eso es como una parte muy importante de la edición, como que se me hace como un salto de fe al material. Y por eso creo que también se trabaja mucho como desde la compasión, pero no una compasión, porque también se entiende como una compasión como lástima, ¿no? Y no me refiero a esa compasión, sino me refiero más como al encontrarnos en el otro o en el material. Y también otra cosa que creo que es lo que me fascina como en mi trabajo es como que es inevitable que uno entre con prejuicios, ¿no? Hacia el material, pero lo padre o lo bueno es que cuando uno está viendo un material, esos prejuicios, te das cuenta de que esos prejuicios no existen y esos prejuicios se te vienen abajo y la realidad se impone en el material.
Entonces, ese es como el lema, creo, o no sé si el lema, pero es como la forma que iguala todos los trabajos que he hecho. Que el material te enseñe una porción de la realidad que yo no conocía o que creía que conocía, y el material me confronta con esa creencia o esa ideología que yo tenía, y hace como que genera incluso un crecimiento espiritual como en la concepción del mundo que tenía anteriormente a editar esa película. Y otra cosa, esto es como que la parte más como filosófica, ¿no? Digamos, de entrar al material, pero hay otra parte que también me gusta mucho, que es la investigación formal. O sea, que no todo tenga que ser, como que sí busco que la afrenta formal del director sea distinta cada vez, porque si no también uno se empieza a repetir como en fórmulas, ¿no? Precisamente, o sea, ya sabes, como, pues este documental, no sé, es el viaje del héroe, y como que hay veces que uno como haciendo tantas veces lo que hace, se vuelve mañoso y replica las cosas que hace todo el tiempo, ¿no? Eso es quizá lo que me he tratado de alejar, como que cada proyecto, además de un reto como en el tema o en el personaje, también se convierte en un reto formal para mantenerme activa, porque si no, creo que uno se empieza a repetir, y eso solo hace daño como a las películas. Por eso también creo que la labor del editor, más que imponer, es como de descifrar, es como de sentir el material, y de ahí es como un intérprete entre el material y la película, ¿no? A propósito del material, entonces entremos un poquito en materia como en el método de trabajo, digamos, o al menos el método que te ha ido funcionando y que has ido construyendo a lo largo de tu labor profesional. Y quiero aprovechar la intervención de uno de los que nos acompañan en este conversatorio, Walter Rojas, que voy a leer literalmente la pregunta, pero que tiene que ver con esto del método de trabajo. Dice así: por favor, si pudieran referirse a la relación entre el guión y la edición en el documental, el guión y la edición en el documental. ¿Qué tanto incide el guión en la edición? ¿Cómo podría mirarse del oficio de la edición en la escritura del guión? Bueno, creo que es un poco lo que estábamos hablando hace rato. O sea, depende mucho de los directores, ¿no? También. Yo como con la mayoría de los directores que he trabajado, me dan como mucha libertad de creación en la sala de edición. Por lo tanto, la escritura, digamos, del guión o de la película se da en el cuarto de edición. Supongo que habrá otros directores con los cuales trabajan primero, sobre todo en documental, trabajan primero ellos en papel, en escaleta, y después ya se lo dejan, se lo comparten al director, perdón, al editor. A mí sí me gusta algunas veces que los directores me den escaletas, sobre todo cuando es la primera vez que trabajo con ellos, porque entonces ya como que sé los puntos en común, ¿no? Sé como la dirección hacia dónde quiere ir el material. En ese caso, en La Libertad del Diablo, por ejemplo, que era la primera vez que yo trabajaba con Everardo, sí trabajamos partiendo de una escaleta que él tenía anteriormente. Después esa escaleta se modificó bastante, como... sí, se modificó un poco, digamos, formalmente, pero no tanto quizá como en la búsqueda, pero ya después la fuimos modificando en edición. Y eso sobre todo, creo que un momento muy vulnerable de la película es como el primer corte, ¿no? Porque además casi toda la responsabilidad cae en las manos del editor. Entonces es como, quieres llegar a ese primer corte bien, no quieres que sea como un fracaso total. O sea, no, al menos como editora, lo que busco es como no irme totalmente hacia otros caminos que el director no son los que está planteando. Y si son otros caminos que distintos a los que el director plantea, es porque son caminos mejores, y también es como bueno antes de enseñárselo, como platicar un poco que se quiere explorar por otro lado, ¿no? También otra cosa importante es que el director también, pues,
es su película. Entonces uno siempre tiene que hacer como el primer armado, como muy apegado a lo que el director busca o como la guía, ¿no? Ya después uno puede jugar muchísimo más, pero leí en un libro que por ahí, creo que la editora de Bergman o de Fassbinder, no me acuerdo cuál de las dos, decía que el director tiene derecho a ver al menos una vez lo que plantea. Entonces, y también eso creo que es un trabajo, como la forma de afrontar el trabajo de edición, ¿no? No es como una cosa impositiva, que también por ahí me he topado como con esa idea. No es una cosa como de que el editor imponga al director cosas o tampoco que le exija demasiadas cosas al director, ¿no? O sea, uno está ahí acompañando al director y al material para que ese material brille como de la mejor forma. Entonces, es un poco. Súper, súper. Digamos, ¿cuál es el momento más importante entonces dentro de ese proceso de trabajo para vos como editora? O sea, que vos decís, aquí es donde inicia mi trabajo y es fundamental y esto no me lo salto, porque digamos, para ir rescatando como ideas, has hablado de un primer corte que lo mejor sería tener un corte lo más cercano a lo que esperaba el director para que él pueda como confrontarse o enfrentarse, digamos, a su expectativa y a partir de allí ya empezar un diálogo y a trabajar y a buscar otras cosas, a probar otras cosas dialogadas con él. Entonces, ahí viene una primera pregunta muy puntual y es, cuando hablamos de primer corte, normalmente si tenés un estimado, yo sé que eso varía entre proyecto y proyecto, pero ¿cuántos cortes has llegado a hacer, digamos, de una película documental y cuánto tiempo de trabajo ha implicado eso, como para hacerse una idea también del tiempo necesario para llevar a cabo ese proceso? Y la segunda pregunta de una vez te la cuelo y es ¿cuál es el punto de partida fundamental para vos que vos decís, no, mi recomendación es que el punto esencial del proceso de edición es este? Uh-huh. Bueno, empezando por esta última, porque eso también lleva a todo lo demás. Para mí el punto más importante es cuando estoy viendo rushes. Y si esos rushes son 100 horas, son 100 horas que tengo que ver corriendo, o sea, no las puedo ver como en fast forward. ¿Por qué? Porque creo que ahí es donde uno empieza como a adentrarse en el universo del material y en la concepción del mundo del director, ¿no? Que todas las películas como reflejan la forma en que el director ve el mundo, o el problema, o el conflicto, o a los personajes. Entonces, creo que ese es el momento clave, porque ahí también uno va sintiendo el tono de la película, el género, te vas dando cuenta si es como algo más cómico, si es de personajes vas conociendo a los personajes. En el caso, por ejemplo, de Guillermo, desde que estaba viendo los Roches ya se sentía como la presencia importante de la naturaleza y de los vientos y el desierto, ¿no? Como que de ahí, ese es el momento para mí más importante. Y pues ahí, sobre el tiempo, depende la cantidad de material con la que nosotros estemos trabajando, ¿no? En el caso de Guillermo eran muy pocas horas, eran como 40 horas, así que no fue tanto tiempo de visionado, pero sí tardamos muchísimo más tiempo en el primer corte porque al principio planteamos hacer como una película solo con desierto, solo con naturaleza y sin palabra, y después nos dimos cuenta que esa pues no era como la forma más bella como para trabajar ese material. Entonces después tuvimos que esperar como a las traducciones y entre que llegaron las traducciones tardó muchísimo tiempo. Yo creo que un primer corte de Yermo quizá lo tuvimos como a los 3 meses o algo así, pero un corte que no servía. Era un camino totalmente distinto a lo que después fue la película. Entonces después tuvimos que esperar a que llegaran las traducciones. Pero, por ejemplo, La Libertad del Diablo fue un proceso muy rápido de edición. La Libertad del Diablo yo creo que la editamos en 4 meses. Y ahí no hubo tantos cortes. Quizá hubo como 2 cortes o algo así. Ese proyecto fue bastante rápido, la verdad. Y, por ejemplo, si nos vamos al lado de ficción, lo que me he dado cuenta es que me cuesta más trabajo, o no sé si me cuesta, o las ficciones que he editado requieren un proceso más largo de edición. Entonces, por ejemplo, La Jaula de Oro fueron como 9 meses o 10 meses.
Ahora que acabo de terminar una película de Joaquín del Paso, que es su segundo largometraje de ficción, nos tardamos como 11 meses con pausas, pero si acotamos todo ese tiempo, a lo mejor fueron unos 7 meses, 8 meses de edición. Entonces, varía mucho el tiempo, la verdad, depende mucho del material, del director, del de la conexión que se tenga con el material por parte del editor o no. En fin, no hay como un estándar. Y digamos, ¿alguna vez has editado una película con la que no te conectes o es una condición sine qua non, digamos, que vos te conectes emocionalmente con la película? ¿Podés empezar a editar sin que tengas una conexión emocional con la película? No me ha salido. También quizás porque no he tenido como la necesidad, ¿no? Pero hasta el día de hoy no me ha salido. Es que es un proceso muy cercano al director, todo el de la edición, ¿no? Estás mucho tiempo con él, es un trabajo donde no es solo con su material con el que estás trabajando, sino también es como con él, o sea, como con su percepción del mundo. Entonces se me hace muy complicado a mí eh, editar algo con lo que no encuentro una conexión, ya sea temática o emotiva o formal. Se me hace muy complicado y se me hace todavía más complicado estar tanto tiempo con el director que si no me conecto con lo que él está contando, no sé, me resulta vacío lo que estoy haciendo. Entonces, y yo creo que ese vacío luego se refleja en la película, ¿no? Yo pienso que es eso, o sea, como que hay películas para todos y hay películas que conectan con uno y otras que no. Y quizá una constante en mi trabajo es esa, que decido hacer las que conectan conmigo, porque creo que eso solo se va a ver reflejado en la pantalla. Si hay una que no conecta conmigo, pues hay otro editor que le va a apasionar y lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Entonces es como, creo que ese es como la brújula ética que tengo como al seleccionar o no seleccionar un proyecto para editar, ¿no? Cuando nos hablabas que puedes pasar 7 meses o 4 meses en la edición de una película, contanos un poquito en qué consisten esos 7 meses, ¿no? O sea, porque cómo es como el día a día un poco como de ese, para entrar como un microscopio, hacerle un macro, digamos, a ese timeline, digamos, del trabajo en la sala de edición. Uh-huh. Pues te digo, primero, quizá lo que me toma más tiempo es ver los rushes. Después de eso, después de ver los rushes, ya como que me junto con el director, platicamos un poco como de la idea que él tiene, de lo que yo pude encontrar en los rushes o pude ver y como que ahí tomamos, él me da la guía sobre cómo trabajar y yo también le doy como mis opiniones respecto a esa guía o a esa idea, ¿no? Y entonces después de eso ya hacemos como el primer corte. Ahí te digo, depende, hay veces que trabajo desde una escaleta y hay veces que no, es como total libertad de, pues, o sea, sí el director te da una guía, pero después de eso tú tienes que interpretar esa guía y esa guía como ponerla en el timeline, ¿no? Y ahí depende también con los directores, ¿no? Hay directores como que te esperan a que tú hagas todo un primer corte, o hay otros directores, pues en el caso de Everardo viene como cada tercer día a la sala de edición y le voy enseñando avances. Entonces, varía. Y de ahí hasta que se tiene el primer corte, digamos, si es un primer corte, como en el caso de La Libertad del Diablo, que ya está como muy cercano, es ya muy rápido, ¿no? Después nada más vas afinando cosas y le sigues. Pero en el caso de Guillermo, que el primer corte era una cosa como muy aburrida y muy errática, pues entonces es ahí replantear todo para ver cómo qué es lo que cómo se puede hacer que ese material brille y como que tenga lo mejor de sí, ¿no? Y pues ahí te puede tomar unos 2 o 3 meses más, depende de como qué tan atorado estés en la edición. Y la verdad es que una vez que se encuentra el camino, ya todo es muy fluido.
Creo Ok, que... pero discúlpame, Paloma, te detengo allí. Cuando Sí. decís replantearlo, por ejemplo, como en ese caso, que es como replantearlo todo, ese replanteamiento, ¿qué elementos, cuáles son los criterios o cuáles son los elementos que consideran para el replanteamiento? Y vos, digamos, desde tu oficio de editora, ¿qué es lo que empezás a proponerle al director para construir un nuevo replanteamiento? O sea, ¿desde dónde hacen? ¿Con qué criterios hacen como la evaluación de que, bueno, esto no está funcionando y de dónde se cogen, para decirlo de alguna manera, de dónde toman criterios para empezar como a plantear una nueva estructura? ¿Es estructural? ¿Es qué? O sea, como... En el caso de Guillermo, por ejemplo, creo que era muy evidente. O sea, cuando Everardo y yo vimos como el primer corte, incluso yo desde que estaba editando el primer corte, la estructura que escogimos era muy aburrida. O sea, uno, es algo físico, no sé cómo decírtelo, pero es algo físico que uno cuando lo está haciendo te das cuenta que eso no va por ahí. No se sabe muy bien por qué, pero no va. Te aburre, no sabes muy bien qué poner después, estás como perdida en el material. Lo que yo sentía, por ejemplo, ahí era como que las decisiones eran muy aleatorias, ¿no? Podía poner eso o podía poner otra cosa y no importaba, o podía poner esa otra cosa y no importaba. Entonces, como que siempre mis decisiones en la edición eran como si estuviera ciega en el material y como que si no supiera la guía. Entonces ya creo que había una sensación física de que ese primer corte no iba a funcionar mucho. Y luego cuando lo compartí con Everardo, pues coincidimos los dos en esto, ¿no? En que no era la forma de afrontar ese material. Tal vez otro se pudo haber afrontado de esa forma, pero este material con el que estábamos no. Pero de todos modos, ese primer corte no fue un fracaso. O sea, que si bien estábamos yendo como hacia un camino totalmente distinto, no fue un fracaso porque gracias a que se hizo ese primer corte, se encontró como la sustancia dramática o formal de la película, ¿no? Entonces, y eso también se va asistiendo mientras uno va editando algo, aunque esté mal hecho, ¿no? Como que hay cosas que te llaman o hay cosas que te llaman la atención. Y lo que yo sentí, lo que me fui dando cuenta mientras iba viendo ese material era que había cosas que yo no entendía que estaban pasando, porque ahí cuando Everardo se fue a los desiertos, pues tenía un guía que le traducía, pero él no era un traductor simultáneo, sino que él filmaba y después nada, no sabía de lo que hablaban, ¿no? Nos dimos cuenta de qué hablaban los personajes hasta que empezamos a mandarlos a traducir. Pero había algo como de algo humano, como una esencia ahí humana que me llamaba la atención, como las risas o las cosas corporales que te dabas un poco cuenta de que los personajes estaban peleando, pero no sabías muy bien por qué estaban peleando, pero su lenguaje corporal te daba a entender eso, o los niños, ¿no? Los niños comunicándose con la cámara, no sé, había cosas que llamaban la atención muchísimo, el karaoke, cosas así. Y entonces esas cosas como que las fui apartando y las fui como separando. Además son cosas que se te quedan en la cabeza. Creo que eso es como una muy buena brújula. Las secuencias y las imágenes que se te quedan en la cabeza después de ver 40, 50, 60 horas u 80 horas son los diamantes dentro del material, ¿no? Entonces, después de eso, para eso nos sirvió ese primer armado. Mandamos a traducir todas estas cosas y después, ya que llegan las cosas traducidas, nos damos cuenta que hay cosas muy divertidas, muy, muy divertidas ahí dentro. Entonces, ahí fue cuando toda la idea que teníamos antes, que era como un día en un desierto, o más bien, un día en el desierto, juntando a todos los desiertos con los que visitó Everardo, cambió completamente como a otro discurso en el cual uno se reconocía en el otro y además era como la escena. Digamos que en esa película es un poco más compleja porque no tiene como un hilo narrativo clásico, funciona más como en viñetas, pero aunque sean viñetas, parezca o no, eso tiene como para mí sí tenía una guía estructural narrativa, que era como, era, a pesar de lo distantes que estamos y lo diferentes que podríamos parecer, somos iguales todos, ¿no? Todos tenemos las mismas necesidades, no importan, y eso es como la esencia humana y es lo que nos hermana a todos.
a todo el género, a toda la raza humana, perdón. Entonces, eso fue lo que encontramos y entonces empezamos a trabajar desde ahí y ya de ahí fue muy fluido todo. Una vez que uno encuentra como el corazón, ya todo sale muy rápido. Antes es un poco, la verdad es que antes de encontrar el corazón de la película es muy abrumador. Uh-huh. Ok, muchas gracias, muy chévere. Voy a leer otra pregunta que nos hace la audiencia. Javier dice, ¿cuáles son los aportes de la animación como recurso narrativo en el documental? Bueno, pues creo que eso más bien depende de la apuesta formal del director, ¿no? Actualmente la animación dentro del documental es como muy usada precisamente como por las plataformas, ¿no? Creo que las plataformas ahora se están dando cuenta que el documental es un tipo de película al cual la gente acude bastante. Y entonces Netflix y, no sé, Amazon y todos ellos pues están viendo como un nicho ahí de mercado. También hay películas que son totalmente animación documental. Entonces yo creo que más bien, no sé, depende de la búsqueda formal del director. Creo que todo depende de eso. Los aportes son muchísimos. O sea, lo que te da, la ventaja que te da la animación dentro del documental es que puedes crear lo que tú quieras, ¿no? No estás, no, la realidad, o sea, tú creas el universo, no sé, es algo así. Vale. A propósito de Netflix, la serie documental 1994 te lleva a otra experiencia diferente que es ser jefe de editores, jefe de edición, lo que significa ser la cabeza de equipo de un colectivo de editores que, si no estoy mal, en este caso trabajaste con 5, ¿cierto? Sí. Ok, entonces tú eras jefe de 5 editores, entonces esa es una experiencia completamente diferente porque ya no eres solamente tú delante del timeline, sino creando capítulos que hay que proteger la unidad de esos capítulos para que se entienda que es una serie y no como que está el pálpito de cada editor como con su estilo, ¿cierto? Y fuera de eso, en términos también de como de esa línea de producción, como la promesa a un canal como Netflix o a una plataforma como Netflix, digamos, de una serie en un principio, y si al final queda calcadito tal cual como se planteó, o también hay un proceso de transformación que, según tengo entendido, en este caso sí lo hubo, y cómo fue esa negociación, digamos, con Netflix para hacer esos cambios, digamos, del primer planteamiento que se había propuesto en un inicio con la serie. Sí, bueno, ahí sí no estoy mal, creo que 1994 fue la primera serie como tal que Netflix hizo en México, y sí, en México al menos. Entonces tuvimos mucha suerte porque al mismo tiempo debido a eso, a que era la primera y ni Netflix sabía muy bien cómo hacerlo, ni nosotros tampoco, tuvimos toda la libertad del mundo. En el caso de 1994, la idea que se había como vendido a la plataforma era algo más como de un thriller, como un seguimiento de investigaciones, más bien era, ¿no? Como quién es el asesino y a ver si era posible encontrar al asesino de Colosio en este caso, ¿no? Pero después al ir llegando el material, pues iba, esa cosa más policíaca, era una cosa más policíaca, iba a ser, o sea, no teníamos cómo crearlo, no había material para eso, pero sí teníamos un material muchísimo más potente que eran los personajes que estaban hablando, ¿no? En ese momento. Y además era como volver a ese periodo de la historia con distancia y ver qué había cambiado en la percepción de los actores de ese periodo, ¿no? O si seguían pensando lo mismo, o como cuál era la interpretación después del tiempo que ha pasado respecto a ese momento. Y como que ahí fue lo que a mí me atrapó más, como la parte, digamos, más humana de la política, ¿no? Como el chisme detrás de la política, porque para mí eso era muy interesante, creo que ni Diego Osorno ni yo buscábamos hacer como algo como muy panfletario, ¿no? Que como muy no queríamos hacer una serie
que dijera nuestra ideología política, sino más bien una serie como que fuera, pues que buscáramos en el material qué era lo que nos podía dar como narrativamente. Y entonces fue que empezamos a hacer como este recuento de la historia, ¿no? Desde los actores de la historia. Y la verdad es que Netflix nos apoyó bastante como en ese cambio de acercamiento. Y entonces, pues, no fue un trabajo, sí tuvimos que hacer antes como una especie o como lo más cercano, un armado lo más cercano a la propuesta que era inicialmente, pero bueno, Netflix se dio cuenta que no funcionaba, ¿no? Era Bernardo Loyola quien estaba el encargado. Entonces Bernardo se dio cuenta que no funcionaba y de ahí fue que pudimos como plantear otra forma de ver la serie. Y sobre todo, creo que ahí, como bien dices, lo novedoso para mí era trabajar como con editores y no ser yo quien estaba manipulando todo el material, sino que delegar a los chicos como muchas de las, más bien no muchas, todas las secuencias, ¿no? Pero al mismo tiempo mantener la unidad de todos los capítulos, que eso era también como un reto grande, teniendo a 5 personas editando, ¿no? Como nos organizamos ahí fue que yo más bien iba planteando como la estructura general de la película, porque también lo planteamos como eso, como una película de 5 horas o un poco menos, porque duraban menos de 1 hora cada capítulo. Pero como que si todo fuera una película entera, ¿no? Entonces yo me iba como encargando de la estructura general de la serie y a ellos nada más les decía como de qué momento a qué momento tenían que trabajarlo y también con qué personajes tenían que contar esa historia. Porque otra de las cosas era que no podíamos poner a todos los personajes desde el capítulo 1, no sé, como al subcomandante Marcos y a eso, y era como vender toda la serie en los primeros 5 minutos, ¿no? Entonces, acá también decimos como tirar toda la carne al asador, decimos acá. Sí, eso no se podía hacer. Y sobre todo en el formato serie, ¿no? Que tú como que terminando un capítulo, esto que le llaman cliffhanger para ir al otro capítulo, pues nuestros mejores cliffhangers ahí eran los personajes a los que Diego había logrado entrevistar, ¿no? Por ejemplo, el Submarcos, pues no había dado entrevistas a cámara después de muchísimos años. Entonces sí era una sorpresa ver al subcomandante Marcos y además era una sorpresa ver al subcomandante Marcos en Netflix, que también es algo un poco extraño y divertido, ¿no? Pero entonces como que yo me iba haciendo la estructura general de la serie y a los editores les delegaba cada capítulo. Y antes que eso sí teníamos como referencias, ¿no? A las cuales nos teníamos que apegar. No sé, recuerdo que esa era Wild Wild Country y algo así. Como que entonces ya teníamos como una forma preestablecida. Y de ahí también como fui trabajando es que había editores que iban armando algunas secuencias, entonces nos gustaban a todos y les gustaba al director y a mí, y de ahí era como, bueno, sigamos por este camino, ¿no? Como ejemplos. Mientras tanto yo iba como descifrando toda la estructura general de la película, llamémoslo así. Después hubo algunas cosas que, sobre todo secuencias que sí edité yo, pero fueron como muy pocas, o sea, partía de la base que los editores me dejaban y después ya yo como que hacía pruebas, ¿no? Pero fue interesante ese trabajo y además fue muy interesante, creo que se enriqueció mucho con la mirada de todos, ¿no? No creo que yo hubiera podido hacer esa serie sola, hubiera sido imposible. La hicimos en 9 meses, que es muy poco tiempo. Si lo hubiera hecho sola, primero no hubiera llegado a lo que se llegó y quizá me hubiera tomado como 3 años, por la cantidad del material, sobre todo material de archivo y luego trabajar con esta cosa de mandar a Netflix y cambios y no sé, no es como es estar trabajando para un cliente, que es muy distinto de trabajar para un director. Y además el ritmo, ¿no? Esa es otra cosa que buscábamos en la serie, que fuera algo entretenido, porque como que la política siempre, a mí me resulta un poco aburrida, entonces lo que queríamos ahora era
era eso, como darle esta cosa como de chisme y como este ritmo más cercano a todo tipo de público y no solo a uno, ¿no? Digamos que me llama mucho la atención nada más viendo cuando uno abre la plataforma de Netflix y ve la presentación de los capítulos, que ahí ese es como un buen ejemplo de, viendo la relación entre los capítulos, de estructura dramática, justamente, ¿no? O sea, que uno nota nada más en los títulos de cada capítulo. Eso es a lo que te refieres con estructurar, digamos, ¿sí? Sí, 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 te digo, o sea, como que ahí decíamos, bueno, pues el primer capítulo va a ser hasta antes del movimiento zapatista, que sabíamos que eso era como un fuerte o una carta muy fuerte de la serie, ¿no? Entonces, por eso fue que se le dedicó solo un capítulo al movimiento zapatista y al ZLN. En fin, o sea, si te digo la verdad, no fue una estructura que estuviera clara, así tan clara como quedó la serie desde el inicio. Fue también una cosa como que fuimos armando sobre la marcha. Entonces, a veces el capítulo terminaba ahí y después no, le agregábamos otro personaje. O después llega otra entrevista y entonces esa entrevista era muy buena para un capítulo y un capítulo que creíamos que teníamos, de repente cambiaba muchísimo, ¿no? Era algo muy cambiante. Y la verdad es que ahí Bernardo Loyola, que estaba, o no sé si siga en este momento en Netflix, nos apoyaba muchísimo como también a entender que las cosas iban a estar cambiando, ¿no? Que no fue como que no se sorprendiera o no se asustara como del cambio que iban a tener los capítulos, sino que al igual que nosotros, que confiaran que íbamos a entregar algo entretenido. Escuchándote y sobre todo en esta última parte, voy sacando una lección que me parece que es muy bonita, digamos, de lo que nos has compartido el día de hoy, y es el de la incertidumbre como camino de trabajo en la edición. O sea, como que la gente que está muy apegada como a tener el control inmediatamente de la cosa, como que no le va. O sea, como que uno tiene que estar dispuesto a vivir esa incertidumbre durante todo el proceso. ¿Estoy bien con ello? ¿Estoy interpretando bien? Sí, así es. Digo, eso al menos, no sé si en la vida puedo con esa incertidumbre, pero al menos en el trabajo sí es como lo que, como que la incertidumbre no es algo que nos deba asustar eh, a la hora de la creación. Más bien creo que es lo lindo, ¿no? La incertidumbre, la duda. A mí no me gusta trabajar desde certezas. Incluso los directores con los que trabajo no trabajan desde certezas, trabajan como, sí desde hipótesis o trabajan más bien desde dudas respecto a una porción de la realidad. Y entonces luego van a filmar y tratan de que esas dudas se les aclaren un poquito, tampoco se les aclaran al máximo. Y luego el proceso de edición es lo mismo, ¿no? O sea, uno parte siempre desde la incógnita, de la incertidumbre y un poco el material solo, como que a veces veo el material como que tiene un montón de maleza y uno va podando y queda lo esencial del material. Pero para eso uno tiene que ver un montón de cosas que no sirven. O sea, no, tampoco está. Nada es pérdida de tiempo, eso también creo que es otra cosa. Nada es pérdida de tiempo y nada es un error. Esa es como otras de las Toca, cosas. como quien dice, toca pasar por el corte uno para llegar al corte 2. Y Sí, se, y se corre el riesgo, Paloma, de podar tanto que uno se exceda podando. También se corre ese riesgo. sí, también. Sí, también. Por ejemplo, en el caso de Guillermo, eso es lo que pasó, ¿no? O sea, como estábamos hacia otro camino, pues entonces yo quité un montón de cosas que no eran necesarias quitar, ¿no? Y también puse unas cosas que tampoco eran importantes para la película, pero como que el camino ahí todavía no estaba el camino ahí no lo habíamos encontrado, entonces un poco estábamos tratando de encontrarlo mientras editábamos. También es muchísimo más difícil editar con poco, al menos documental, bueno, no, y ficción también, es mucho más difícil editar con poco material que con mucho, ¿no? O sea, sacar un relato
cinematográfico con poco material requiere muchísimo más destreza del director, pero también del editor, ¿no? Uh-huh. Súper. Bueno, voy a compartir otra pregunta que nos envían por acá de Cocteau Jan, espero haber pronunciado bien. Como montajista, ¿llevas algún tipo de diario de campo cuando trabajas en un documental? Escritos, notas, ideas, reflexiones propias que te ayuden a desarrollar el montaje. Muchas gracias por aportarnos tu conocimiento. Sí, de hecho sí, como que por cada película tengo un cuadernito y entonces, porque me gusta apuntar sobre todo ahí como las primeras impresiones del material, qué cosas me dieron risa, ¿no? Eso es como al principio y después sí también reflexiones, sobre todo en los cortes. Creo que lo que me sirve mucho también al ir editando es que vayamos enseñando la película a gente externa, ¿no? Y casi siempre es gente que el director y yo confiemos y que sepamos que nos va a ser totalmente honestos con los comentarios. Y muchas veces en esos visionados, más bien el 100% de las veces, te das cuenta de que de las cosas que hay en la película. La verdad es que muchas de las cosas uno no es consciente de cuando las hace. Y cuando alguien te dice lo que hiciste, te vienen como reflexiones, ¿no? Sobre la propia película que tú estás editando. Entonces, ahí me gusta como escribir mucho esas reflexiones como de los externos, de la mirada externa. Y también, no sé, libros que uno esté leyendo en ese momento, o películas que también ves en ese momento. Sí, tengo ahí como unos diarios de edición por película. Súper. Bueno, hay algo que acabas de decir que me parece también muy interesante para la reflexión y es que no todas las decisiones que se toman en la sala de edición son conscientes, sino que hay también ciertas intuiciones que se van filtrando, digamos. ¿Qué conciencia, digamos, has hecho en tu trabajo como en el momento de tomar las decisiones, dejarte guiar más por reflexiones muy racionales o no sé si te has encontrado en algún momento en donde como que lo racional y el pálpito que sentís como que van en contravía y a qué le haces más caso, digamos, de esas dos vocecitas que le pueden hablar a uno en el proceso? En la edición le hago más caso como a la intuición. Sí, la verdad no soy tan racional editando, no, creo que no, creo que por eso también muchas veces me cuesta mucho trabajo como explicar cómo me acerco a mi trabajo, porque es algo más intuitivo, como más rítmico, como más, siento que el material es como un organismo vivo y tiene su corazón y tiene su forma de reaccionar y tiene sus propios comportamientos. Entonces, como que me dejo más bien llevar por eso sí, trato de que el material me guíe en las cosas, ¿no? Al menos en la edición. Luego en la vida diaria no es tan fácil como esa postura, al menos para mí, pero al momento de editar sí. Y creo que eso también da muchísima libertad, al contrario de lo que parecería. Creo que el controlar mucho el material, el tratar de que un material funcione de la forma que uno quiere que funcione, hace que lo vivo dentro del material muera y se convierta en algo estéril. Creo que eso es como lo más difícil. Y para eso, repito, como que lo más importante es estar atenta, ¿no? O sea, por eso te digo que lo más importante para mí es la primera vez que me enfrento al material, porque ahí ese momento es el único momento en el que yo soy espectadora y es lo que va a pasar con los espectadores futuros de la película. Entonces, si yo ese momento no lo hago consciente, concentrada, en un buen estado anímico, sin distracciones, después no, es difícil que uno conecte después con el material si ese primer momento no se lo toma en serio. Esa visualización para volver a ser así como súper, nuevamente haciendo un macro, digamos, a ese momento, tú te sientas, play, libreta, una libretica ahí a la mano por si acaso y play todo el material.
Ok. Sí. ¿Y hasta cuántas horas aguantas, digamos, antes de pararte la primera vez, descansar o...? Depende, porque también pues no siempre hay material interesante, ¿no? O sea, puede ser que un día estés viendo material que te aburre y tú ahí mismo tienes un montón de distracciones, ¿no? Como que, ay, voy por comida, ay, voy por un café, voy por no sé qué. Pero de pronto hay veces que te toca ver como todo el material interesante y te puedes estar ahí 10 horas sin parar. No tengo, o sea, la única máxima, digamos, es que sí tengo que ver material diario. Eso sí. Aunque también si hay un día que uno no está de muy buen humor y te pasaron cosas y tienes problemas, creo que ahí sí está bueno descansar. Está bueno descansar porque tampoco tu acercamiento al material va a ser justo, ¿no? O sea, probablemente estás como pensando en otras cosas y lo lindo del material lo puedes dejar pasar por lo que está dentro de tu cerebro. Creo que para mí editar es más como que uno entra a un estado meditativo dentro del material. Claro, por eso hay que hacer como el ejercicio juicioso y tampoco dejar pasar tanto tiempo, tampoco ver material un día a la semana, porque si no se desconecta completamente como las relaciones. Sí, en ese sentido también yo, por ejemplo, no puedo editar muchas películas al mismo tiempo. Más bien, solo puedo editar una película en el momento, porque si no es lo mismo, o sea, es como que se vuelve algo muy esquizofrénico, ¿no? El cerebro tiene que cambiar a un tipo de material y luego irte a otro tipo del material. Creo que sí me gusta a mí como darle su momento a cada película, no estar cambiando de proyectos. Súper. Una última pregunta de la audiencia, de alguien, Joyce Ventura. ¿Has trabajado en algún proyecto ya editado como asesora final de montaje? Sí lo he hecho. Eh, Ahí creo que sí lo he hecho, pero no editando, sino más como una asesoría general. Como que cuando hago eso, pues el editor o la editora que esté trabajando en el proyecto es el único que tiene la posibilidad de terminarlo. Yo nada más puedo ir como un consultor externo y dar como opiniones respecto al material o respecto al corte o respecto a las fortalezas que lleva en el material y después ver si eso es posible, pero sí no me gusta lo que sí no me gusta es como retomar proyectos o si los retomo es porque va a ser todo el trabajo, ¿no? Volver a ver el material, volver a ver, porque es muy difícil trabajar con un material ya preseleccionado por otra persona que no sabes con qué criterio lo hizo. Perfecto, súper. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de la audiencia o yo creo que hayamos abordado como de manera muy ágil, ¿no? Pero muy precisa como todo el proceso de Paloma, de trabajo con sus diferentes películas. De todas maneras, siento que los personajes siempre son también uno de los lugares centrales, ¿no? En todas las películas, ¿no? Así no sea solamente centrado en un personaje, así hayan muchas entrevistas, pero la vida de las películas documentales está en los personajes, ¿no? Sí, por ejemplo, Yermo, ¿no? Que es como que la que trabaja, la que opera en formas más o menos evidentes, narrativas menos evidentes, creo, igual es lo humano como el interés, o sea, los seres humanos. No sé, eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Uh-huh. Vale, muchas gracias, Paloma. A ti. Gracias, Paloma, y gracias, Mauricio, por haber aceptado esta invitación, por estar acá, contarnos un poco de tu proceso, de tu metodología y de cómo te enfrentas a ese material. Creo que me quedo con un consejo y una frase que me gustó mucho, y es: las imágenes o secuencias que se te quedan en la cabeza después de ver 80 horas de material son el diamante. Como esa conexión que creas. Bueno, para cerrar, pues agradecer a quienes estuvieron presentes y interviniendo con sus preguntas desde el público, a quienes nos hicieron la retransmisión de este conversatorio a través de la página de Facebook de Bogotá Audiovisual Market, de la Dirección de Audiovisuales de Cine y Medios Interactivos.
Y recordarles a todos que tanto este conversatorio como todos los conversatorios que venimos haciendo desde años atrás los pueden encontrar en la plataforma Caja de Herramientas, en la página de Proimágenes, donde quedan montados, organizados e indexados la información para su consulta. Muchas veces uno ve una charla y luego quiere volver a una referencia o volver a escuchar de nuevo, compartírsela a alguien, entonces allí la encuentran. En formación.proimagenescolombia.com están todas las charlas de la plataforma Caja de Herramientas. Gracias a ambos por haber estado aquí y les recuerdo que por favor a los participantes completen el link de evaluación y de la encuesta de satisfacción sobre este conversatorio y nos dejen sus consejos para futuros conversatorios que quieran tener o que quieran que creemos y que generemos para ustedes. Paloma y Mauricio, hasta luego y muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Gracias Paloma, mucho gusto. Gracias por la invitación. Chao.